Y el título que le he puesto a este sermón, por la gracia de Dios, es Pensando generacionalmente. Vamos a explicar eso. La idea es que nosotros pensemos generacionalmente. ¿Y por qué digo eso? Nuestros hijos son el futuro del mundo. Bueno, los políticos dicen lo mismo. Dicen que los jóvenes son el futuro del mundo. Lo que sucede es que cuando nosotros decimos eso, estamos pensando muy diferente. Nosotros estamos pensando en la salvación de muchos adelante de nosotros. Estamos pensando en las futuras generaciones. Entonces, yo quisiera que habláramos algo de este asunto de las generaciones, la responsabilidad que tenemos y por qué tenemos que pensar generacionalmente. Cuando uno mira la Biblia, uno puede mirar cómo eran las generaciones pasadas, la generación del ayer. Por ejemplo, uno encuentra en la Biblia la generación de Noé. ¿Cómo era la generación de Noé? Y tengo aquí algunos versículos que vamos a examinar porque son clave para que nosotros entendamos esto. Así que su Biblia abierta y vamos a mirar todos estos versículos. El primero está en Génesis capítulo 7, versículo 1. Génesis capítulo 7, versículo 1. Ahora, si uno lee el capítulo 6 más arriba del mismo Génesis, en el versículo 9, vamos a leer primero eso. Génesis 6, 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Eso que era perfecto quiere decir que era un hombre, no que no tenía pecado, sino que era un hombre amante de Dios, fe en Dios, que buscaba al Señor. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces vemos aquí una generación muy violenta antes del cataclismo del diluvio universal. Pero Dios entonces hizo algo antes de destruir a todos. Abajo en 7.1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa, toda tu familia en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces Dios salva a Noé y a su familia para que no mueran en el diluvio. Ellos serían entonces los encargados de llevar el conocimiento de Dios a los que habrían de nacer después del diluvio, a las futuras generaciones. Tremenda tarea. Y bien, y pasa el diluvio y se repobla la tierra otra vez. Y entonces Dios, dice la Escritura, que empezó a trabajar en la redención de la humanidad con una sola familia, la familia del patriarca Abraham.
Génesis capítulo 12, 1:5, más adelante. Génesis capítulo 12, versículo 1. Es el momento cuando Dios empieza entonces, por medio de Abraham, a ejecutar su plan de salvación para la humanidad. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, la familia del patriarca Abraham, Dios escoge a Abraham, y sabemos toda la historia del nacimiento de Isaac, y sigue avanzando y desarrollándose todo el plan de Dios, y sigue el pueblo de Dios a partir de Abraham creciendo. Y pasa el tiempo, y nosotros sabemos que el pueblo de Israel, después, cuando ya era grande, fue esclavo en Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? Cuando este pueblo escogido de Dios a partir de Abraham llega y es esclavo en Egipto, ¿qué tipo de generación era esa? Dice la Biblia que era una generación incrédula, una generación que dudó de la fidelidad de Dios y no dio gracias, especialmente cuando Dios la liberó de la esclavitud de Egipto. Dios manifestó sus maravillas, sus bendiciones, la sacó de Egipto, pero fue una generación dura, difícil, a pesar de que Dios había sido bueno con ellos. Números 32:13. Números 32:13. ¿Qué dice Números 32:13? Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y nosotros sabemos que en el desierto murió una generación incrédula. Solamente los que Dios quiso que entraran llegaron a heredar la tierra prometida. Bien, y sigue la historia. Y entonces la Biblia nos sigue mostrando y encontramos otro tiempo y otra generación. Y yo he pensado que fue una generación sin memoria, porque pasado el tiempo llegamos a la generación durante los jueces de Israel, la época de los jueces. Muere Josué y sucede algo trágico. Miremos Jueces 2:10. Muere el gran libertador Josué, y entonces en Jueces 2:10 encontramos algo allí trágico, diría yo. Dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres a la muerte de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Una generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Y por eso digo que algo trágico. Puede haber una generación que empieza a olvidar las cosas que sus padres habían aprendido de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esta generación después de Josué? Que fue una generación sin conversión, con una tradición religiosa, pero sin un corazón transformado. Por eso dice la Biblia que apostataron de la fe.
Eso le empezó a pasar al pueblo de Israel. Y sigue la historia. Pero pensando en esto último, la verdad yo sí estoy preocupado. Porque nosotros estamos viendo hoy, si pensamos en nosotros, a una generación que no ha sido levantada en el conocimiento del Evangelio. Yo fui educado en la Iglesia Católica Romana hasta que tenía 23 años. Pero nosotros sabemos que allí se conoce mucho de cosas religiosas, pero no se tiene un verdadero encuentro con Jesucristo. Hasta que tuve ese encuentro personal con Jesucristo, leyendo la palabra directamente y por la obra del Espíritu Santo, es que puedo decir que empecé a conocer a Dios. Y esta generación que estamos viendo hoy en día, por eso digo que ha sido levantada sin el conocimiento del verdadero Evangelio. Ha sido levantada con una distorsión de la verdad. Y estamos en ese problema. Un ejemplo claro, además de lo que ya dije del catolicismo, es el movimiento carismático, que durante casi 2 generaciones ha enseñado herejías. Entre ellas ha enseñado una manera de relacionarse uno con Dios equivocada, porque la doctrina esta ha venido enseñando a la gente que uno se relaciona con Dios de una manera utilitarista. ¿Qué quiere decir con eso? Algunos piensan de la siguiente manera, piensan de una manera utilitarista. Entonces dicen lo siguiente, dicen, yo voy a ir a la iglesia o sigo asistiendo a la iglesia, pero según Dios se manifieste. Porque yo estoy interesado en unas bendiciones y quiero que Dios me bendiga, así que yo voy a ser fiel, pero según Dios se manifieste. Y con esto dan a entender es que si Dios no les da lo que ellos piden, no les da el dinero, no les da otras veleidades, pues no van a seguir en sus caminos. Entonces la permanencia en los caminos de Dios y en la iglesia depende de cómo le va. Si considera que no le va bien, pues entonces parece que la iglesia no sirve ni Dios tampoco. Y eso es pensar de una manera utilitarista. Yo estoy en la iglesia en tanto reciba bendiciones. Si no recibo bendiciones me voy. Y nosotros hemos dicho aquí que Dios no es el genio de la lámpara de Aladino para concedernos todos nuestros caprichos. Y por eso digo que la doctrina carismática es una herejía, porque lo que le ha enseñado a la gente es una religión fácil, propia de nuestro mundo actual, nuestro mundo materialista, donde se le dice a la gente que hágase cristiano y a usted todo se le arregla, todos los problemas se le arreglan. No será enfermo, tendrá mucha plata, y por eso tenemos estas iglesias inmensas que hablan de la teología de la prosperidad y todos estos asuntos que nosotros sabemos son doctrinas falsas. Entonces eso es preocupante cuando se va levantando una generación que no conoce el verdadero Dios, el verdadero evangelio, como pasó en los tiempos de Josué. Y eso fue en los tiempos de los jueces. Cuando el mundo siguió evolucionando, siguió pasando el tiempo, vino el Señor Jesucristo, predicó el evangelio, comienza la iglesia con los apóstoles. ¿Y cuál era la generación durante el tiempo de los apóstoles? Cuando ya nuestro Señor vino y entregó su vida por los pecadores. Hechos capítulo 2:40. Hechos capítulo 2:40.
¿Cómo era esa generación? La generación en el tiempo de los apóstoles. En Hechos 2:40 nosotros encontramos algo allí. Ya nuestro Señor ha resucitado entre los muertos, se inicia la predicación apostólica, comienzan las primeras iglesias, y dice aquí que el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre toda carne, Pedro predicó un sermón, el apóstol Pedro. Y en ese sermón ahí él dijo lo siguiente al final, dijo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y eso lo que me dice a mí es que a la vista de los apóstoles, el mundo que estaban viviendo, la generación que llevó a Jesús a la cruz, toda esta gente era una generación adúltera y perversa, mala. Bueno, y entonces seguimos. Y un segundo punto, que eso sería como un ejemplo de lo que ha pasado, de lo que han sido las generaciones anteriores, según encontramos en la Biblia. Y quisiera entonces ahora hablar de la generación de la esperanza. ¿Cuál será esa generación de la esperanza? Yo pienso que debe ser la iglesia. La iglesia es la generación de la esperanza, porque la iglesia es una generación responsable. ¿Por qué debe ser responsable? Primero, porque es disciplinada. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Hay algo allí que es bueno tener en cuenta. Génesis capítulo 18, versículo 16. Resulta que nuestro Señor va a destruir a Sodoma y Gomorra, como dice la Biblia. Cayó fuego del cielo. Algunos dicen que fue un diluvio de meteoritos, pero Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y dice allí lo siguiente: y los varones se levantaron. Esos varones eran los ángeles. De allí miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces Dios dice: yo no puedo ocultarle a Abraham esto. Le voy a decir que voy a destruir a Sodoma y Gomorra, entre otras cosas porque él tiene familia allá, o sea, Lot. Y el 19 dice, mire lo que dice Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios conocía el corazón de Abraham y amó a Abraham, y por eso Dios dijo: yo sé que Abraham es un hombre, un padre, que él enseña a sus hijos, mandará a sus hijos, mandará a su familia, después de que él, aún después de muerto, para que ellos obedezcan a Dios y se porten bien. Y por eso decimos que nosotros hoy en día, como la generación de la esperanza, debemos ser mucho más responsables, porque somos una generación disciplinada. Y es una generación educadora, la generación de la esperanza, educadora. Deuteronomio capítulo 6, 7. Deuteronomio capítulo 6, 7. Antes de entrar a la tierra prometida, después de la liberación de la esclavitud en Egipto,
Mire lo que el Señor le dijo al pueblo. Y podemos leer Deuteronomio 6:6. ¿Qué es lo que Dios le dijo al pueblo antes de que entrara a la tierra prometida? Le dijo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, dominarán tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces una generación responsable es una generación educadora, porque aquí dice que el deseo de Dios es que la palabra de Dios la repitamos y la repitamos todos los días, y eso indica que tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos sin descanso, sin descanso. Y luego esa generación responsable, además de ser disciplinada y educadora, debe ser una generación adoradora. Salmos 78. Salmos 78. Versículo 2. Dice lo siguiente, hablando de esa responsabilidad que tenemos con nuestros hijos y con las generaciones venideras. Dice aquí el Salmo 78:2, hablando de esa necesidad de hablar la palabra de Dios. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Tenemos que enseñar lo que nos hemos aprendido, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Entonces es una generación que cuenta a los hijos y a los nietos todo lo que es Dios y la fidelidad de Dios. Y es una generación también, además de ser responsable, por eso lo llamo la generación de la esperanza, que escribe sus memorias. Salmo 102. Salmo 102, versículo 12. Salmo 102, versículo 12. Dice aquí este salmo lo siguiente. Dice: mas tú, Jehová, o sea Dios, mas tú, Dios, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Y si nosotros miramos abajo el versículo 18, vamos hasta el 18, dice que todo eso que hace Dios, se escribirá esto para la generación venidera. Se escribirá eso, lo que Dios ha hecho en nuestra vida para la generación venidera. Y el pueblo que está por nacer, pueblo que no ha nacido, nuestros nietos y bisnietos y todos los que habrán de nacer, alabarán a Dios. Dice allí. Entonces, ¿qué me enseña todo esto, hermanos? Realmente toda la Biblia es una gran memoria histórica.
una gran memoria fidedigna sobre los hechos de Dios. ¿Saben por qué? Porque es que Dios es el historiador. Todo ha sido escrito aquí. Y por eso estamos hablando de lo que ha pasado en el mundo y la responsabilidad que nosotros tenemos hoy. Sin embargo, cada generación tiene también su propio registro de la obra de Dios entre ellos. La historia se va escribiendo a medida que van pasando las cosas. Por ejemplo, cada iglesia guarda la memoria de lo que ha sido su vida con Dios. Aquí nosotros en esta iglesia, que comenzó por allá en 1980 y algo, nosotros tenemos una cantidad de experiencias, testimonios, conversiones, juicios de Dios, y son nuestra historia personal, es nuestra memoria. Si yo tengo nietos, tengo que decirles, mire, la historia fue así, y contarle todo lo que ha sucedido aquí. Y así es la historia, así se escribe. Fíjese usted que el próximo 31 de octubre de este año se celebra un acontecimiento histórico que es memoria para nosotros. Y ese celebra los 500 años de la Reforma Protestante. Eso es memoria histórica, el legado histórico, los hechos de Dios entre nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y es muy importante. Y en tercer lugar, hermanos, esa generación que yo llamo la generación de la esperanza, una generación responsable, una generación que educa, que disciplina a su familia, que transmite quién es Dios y la voluntad de Dios, pues esa es la generación de los hijos de Dios. Y nosotros sabemos que los hijos de Dios, ¿quiénes son? Son los que han recibido el Espíritu Santo, los que han sido regenerados, los que han recibido a Cristo en el corazón, aquellos en quienes ha habido una obra transformadora en la vida de ellos por la gracia de Dios. ¿Qué pasa con esa generación de los hijos de Dios? La cual somos nosotros. Es que primero es responsable ante Dios. Tarde que temprano Dios nos va a llamar a juicio para que usted responda por la educación de sus hijos. Yo quiero, hermanos, que pensemos seriamente en eso. Dios lo va a llamar a usted, como papá o como mamá, a juicio para que usted responda por la educación de sus hijos. Y estoy hablando especialmente de la educación cristiana. De eso es que estoy hablando. Hay padres que se interesan únicamente en la educación secular, la educación laica de los hijos. Y entonces esos padres, algunos hasta se enredan en deudas para que sus hijos estudien en los mejores colegios, en las mejores universidades. Su aspiración es que sus hijos sean los mejores doctores. Y quizás eso no está mal, pues qué mejor. Pero como padres son un pésimo ejemplo en la vida de fe para con sus hijos. No son ejemplo de educadores cristianos y responsables del compromiso que tienen con sus hijos, aunque sus hijos lleguen a ser doctores en una universidad. ¿Y por qué razón? Porque a veces son padres que educan para el consumismo. ¿Qué es el consumismo? Alguien dijo que el consumismo no es tanto la acumulación de cosas, sino el consumo de bienes y servicios que realmente no son esenciales. Entonces algunos padres empiezan a educar a sus hijos
en ese tema del consumismo, ¿no? A darle cosas y a despertar en él una cantidad de necesidades que no son necesarias a veces para la vida. Y otros padres educan es para una mentalidad materialista. Entonces empiezan a producir en los hijos un deseo de tener cosas y más cosas, ¿no? Y una aspiración a ser ricos, muy ricos y materialistas en la vida. ¿Y a dónde está la educación cristiana? Otros educan para el narcisismo. ¿Qué es eso de educar para el narcisismo? Es cuando los padres no le dan una educación cristiana a los hijos, sino que empiezan a decirle sí a todo lo que pidan sus hijos, a concederle todos los gustos, y empiezan a crearle la falsa imagen de que ellos son especiales, son mejores que los demás, son extraordinarios. Y entonces el hijo empieza a levantarse con un falso concepto de sí mismo, porque se ve como alguien por encima de todos, un amador de sí mismo. Y ese tipo de educación pues es negativa. Al contrario, la generación de los hijos de Dios educa para el futuro. ¿Cómo debemos educar? Debemos educar pensando generacionalmente, es decir, proyectándonos para el futuro, porque los hijos van a ser los líderes, ellos van a liderar su generación, y yo como padre soy responsable de eso. Entonces la generación de los hijos de Dios educa para que los hijos se vean a sí mismos como personas llamadas por Dios. Primera cosa, uno empieza a evangelizar a sus hijos desde la cuna, cuando cumplen 1 año, cuando cumple 2 años, 3 años. Empieza uno a educarlos en la fe y el conocimiento de Dios, para que ellos se vean a sí mismos como lo que somos como iglesia, llamados por Dios. Segundo, esa generación que educa para el futuro, educa para que los hijos entiendan el valor de la santidad. Eso es importante. Si usted como padre o madre vive en la liviandad espiritual, pues sus hijos están viendo que usted no es fiel, sino que usted como padre es tal vez un mentiroso, mañoso, materialista, infiel y todas estas cosas. ¿Y qué ejemplo están dando? Si los hijos no los ven a ustedes como padres leyendo la Biblia y orando, ¿qué ejemplo le está dando a sus hijos? ¿Cómo lo está educando usted para el futuro? Para que sea una persona de Dios y para que llegue a vivir en santidad y pueda valorar esa santidad que Dios exige de nosotros. ¿Cómo puede el hijo aprender eso si usted no se la está enseñando? Y esa generación que educa para el futuro, educa también no solamente para que los hijos entiendan el valor de la santidad, sino también para que amen la iglesia de Dios. Esta es una de las preguntas que yo hago cuando alguien quiere presentar un bebé a Dios. Cuando alguien dice, pastor, quiero presentar mi bebé a Dios, entonces yo le hago unas preguntas. ¿Promete usted ser un buen ejemplo como padre para que su hijo llegue a ser un verdadero cristiano y llegue a amar la iglesia de Dios? Todos dicen sí, prometo. Pero qué promesas tan falta de seriedad, con qué frivolidad responden a veces.
porque más adelante uno ve que nada de eso que dicen lo cumplen. ¿Y de quién se están burlando? ¿Del pastor o de Dios? ¿Qué daño tan grande siguen haciendo a los niños aquellos padres, por ejemplo, que no son fieles al culto? Porque sin ningún remordimiento no vienen a adorar a Dios, y entonces transmiten a los hijos la idea de que la iglesia no es tan importante, sino que más importante son los cumpleaños, los paseos, otras cosas que hacen el día del domingo. Y los hijos están viendo en sus padres qué tan importantes son para ellos la iglesia. Y yo estoy de acuerdo con esto que está pasando, hablando sobre el día del Señor, porque como estamos educándolos para que amen la iglesia. Por ejemplo, el domingo es el día de la adoración colectiva. Sin embargo, algunos se ocupan de las compras y de la recreación. Esto es un problema grave en esta generación. No solo aquí, sino en todos los países del mundo. Hay padres que sacan tiempo para la familia y los amigos, pero no para Dios. Aún los eventos deportivos de los hijos son programados en domingo. Yo he conocido padres que le patrocinan a sus hijos equipos de fútbol precisamente el día domingo, y el hijo nunca está en la iglesia el día domingo porque está comprometido con su liga de fútbol. Otros padres se despiertan tarde el domingo porque se divirtieron hasta tarde el sábado por la noche. Fueron tan felices ese día, ese sábado por la noche. Fueron felices, eso, reían, chistes, todo eso tan feliz. Al otro día no adoran a Dios porque no vienen a la iglesia. Usan el domingo para hacer todas las cosas que no pudieron hacer durante la semana. Y entonces el tiempo para Dios no es importante en el día del Señor, y tampoco descansan muchos de ellos, porque a veces también trabajan ese día, lo cual está prohibido en la Biblia. ¿De quién se están burlando? ¿Del pastor? Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8. ¿Qué dice Gálatas 6, 7, 8? Gálatas 6, 7, 8 dice lo siguiente. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, hermano, mire, Dios no se queda con nada de nadie. Dios no se queda con nada de nadie. Dios no puede ser burlado. Dios lo conoce a usted, lo ha oído a usted, conoce cuál es su corazón, los compromisos que ha hecho, y usted no va a burlarse de Dios. Si usted no cumple, estará sembrando en sus hijos la corrupción y la carnalidad. Y el resultado funesto lo he visto yo en familias en las cuales los hijos crecieron en la iglesia, pero ahora ya no creen. Como adultos ya no creen, ni les importa la iglesia, viven pensando solo en ellos mismos. Aquí en la iglesia yo he conocido muchachitos pequeños que iniciaron bien, los traían a la iglesia, a la escuela dominical,
y los niños conocían de la Biblia, hacían preguntas. Hubo niños que yo dije, no, este niño va a ser un prodigio, ojalá me reemplace a mí aquí en la iglesia con el tiempo. Hoy son ateos. ¿Y quién tiene la culpa? Los padres. Los padres son los culpables, porque empezaron a dar mal ejemplo, se apartaron de la iglesia, empezaron a vivir una vida hipócrita y los hijos estaban aprendiendo y después ya no quieren saber. Conozco muchos padres y muchos que lloran y se duelen en el corazón ver esa situación tan triste. Conocí un padre que tenía un hijo en una junta importante en Wall Street, pero el hijo ahora es ateo, no cree en nadie, y venía a la escuela dominical y estuvo en la sala cuna y todo eso, y el padre reconocía que él era el responsable, porque dejó la iglesia de Dios y dejó su compromiso. Entonces, mire, hermano, como conclusión, ¿a usted le interesa trabajar para el futuro de sus hijos? ¿De su país? Usted debe pensar generacionalmente. Si lo único que le importa es usted mismo, pues usted está siendo una persona egoísta. Ya nosotros lo dijimos, lo más importante es guiarlos en los caminos de Dios. He visto niños, como ya lo dije, que prometían mucho, pero hoy no creen, y la culpa a los padres. Entonces, ¿está usted como padre dejando su sello para el futuro? ¿Está dejando su huella que seguirán sus hijos? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Yo para qué estoy educando hijos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué busco? ¿En qué van a servir a Dios? ¿Qué será el futuro? Eso es. ¿Podrá Dios ver en nosotros lo que vio en Abraham? Recordemos lo que leímos de Abraham. Recordemos lo que vimos de Abraham antes de que nuestro Señor fuera a destruir Sodoma y Gomorra. Génesis 12. ¿Podrá Dios ver eso en nosotros? En nuestro corazón. ¿Qué dijo Dios de Abraham? ¿Qué dijo Dios? Dice lo siguiente aquí en Génesis 13. Ah, no, este no es. El que leemos hace un momento. 18. ¿Cuál? No, ese 18, capítulo 18, versículo 17. Sí. Capítulo 18, versículo 17. Y sobre todo el versículo 19. Dijo Dios de Abraham, dijo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esa es la gran responsabilidad que tenemos. ¿De qué sirve tener un hijo lleno de títulos, de las mejores universidades, lleno de plata, pero lejos del Señor? Inútil para la obra de Dios. Si hemos sido negligentes en esta tarea, yo pienso que aún es tiempo de rectificar. Bueno, yo tengo mis hijos ya grandes,
Y a veces pues me acuerdo de cosas y me arrepiento y no me alcanza la vida casi. Pero aún es tiempo de rectificar, sobre todo para los que tienen hijos pequeños. Empiece usted a ser ejemplo de ser un padre piadoso, porque si no usted lo va a lamentar en el futuro y Dios lo va a llamar a cuentas. Entonces usted tiene que educar a sus hijos en el camino de Dios. Tiene que educar a sus hijos para que conozcan al Señor Jesucristo. Tiene que educarlos para que aprendan el valor de la santidad, para que amen la iglesia de Dios. Mejor dicho, para que sean diferentes a su generación. Porque la generación que estamos viviendo es una generación adúltera y perversa, como lo que hemos visto. Entonces, ahí está el desafío, hermanos. Por eso dije que nosotros tenemos que pensar generacionalmente, hacia adelante, hacia el futuro. Esa es la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Usted está listo a ser así? La generación de la esperanza, la generación de los hijos de Dios, la generación que educa para el futuro, que es responsable ante Dios, no unos padres enseñando un poco de cosas que el mundo le ofrece, casándose con unas filosofías del mundo que no dejan nada bueno, totalmente engañados. El futuro puede ser triste para cuando uno no cumple con su responsabilidad. Vamos a orar.